Bien, 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 bien. Todavía no tenía audio. Bueno, ya me voy a comenzar la clase. Buenas tardes, pues. Cada día se me enreda más el internet. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Buenas Sí, tardes. profesor. Bueno, sí. Bueno, primero, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase, a continuar en donde quedamos la clase del lunes. Ya me dijo Joandri que escogieron para que el examen, el primer parcial, lo hagamos el lunes de las 7. El lunes de las 7. ¿Eso qué día acá? El lunes de las 7. Este próximo lunes que es, este próximo lunes que es 15, ¿no? 15 creo. O 15 o 16. Entonces, si es 16, el otro, perdón, 8 y 7, 15, sería el lunes 22 de febrero. Entonces, ahí haríamos el primer parcial. Profe, ¿no sería el Dígame. 1 de marzo? No, profe. Estamos en semana 4. Ajá, Sería, estamos en semana sería el 4. 1 de marzo, exacto. Al 1 de marzo, correcto. Sí, entonces yo estaba en semana 6, estaba hablando de semana 6. Exacto. Está leyendo Entonces, el bueno, sí, según es semana 6. Entonces, bueno, fíjese, tenemos entonces, estamos semana 4, semana 5, y semana 6, perdón, semana 5 y semana una clase de revisión. Eso nos cubriría, digamos, la semana 5 y la semana 6, y entonces iríamos el 1 de marzo, como dicen, al primer parcial. Entonces ya ahí tendríamos cubierto el 50% de la materia. De ahí nos quedaría, digamos, el resto del tiempo para completar lo que nos queda, ¿no? Que son ecuaciones diferenciales de derivadas parciales, el método de separación de variables. Bueno, tenemos que ver series de Fourier, método de separación de variables, que van uno ligadito con el otro, y transformadas de Fourier. Porque en esta parte vamos a ver transformadas de Laplace, en esta primera parte. Entonces, nos quedaría, digamos, la semana mitad de las 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y parte de la 12 para las 8, 9, 10, 11, 12. Nos quedarían como 5 semanas y media para terminar el curso. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Me interesa saber más o menos cómo han estado las prácticas, si han tenido prácticas, cómo les ha ido, cómo se han sentido, qué tipo de dudas tienen hasta ahorita. No sé, pues todo eso me interesa saber. Díganme ustedes, antes de comenzar la clase. Profe, Bien, yo quería bien. saber con respecto a la resolución de ejercicios, Ajá. que no sé o sea, cómo es usted corrigiendo. Quería saber si hay que explicarle todo paso a paso o mencionarlo así como lo hace usted en las clases, es suficiente o cómo, o
sea, que, ¿cómo era usted con eso? Bueno, mira, una cosa es cuando yo hago ustedes hacen el examen presencial y uno le da la revisión presencial. Entonces es mucho más fácil, digamos, tenerlos a ustedes, y si yo algo, ustedes hacen algo que yo no entiendo o que ustedes asumieron y yo no lo entiendo, como ustedes están allí, ustedes me lo explican, pues. Usted me dice, mire, profesor, yo quiero decir con esto. Yo esto no lo puse, lo asumí por esto. Cuando el examen es ahora como se hace, pues que no es presencial, sino ustedes me lo mandan y yo no estoy con ustedes, yo quisiera, digamos, que ustedes me explicaran lo máximo que para yo entender también, porque a veces pueden ustedes hacer cosas en el examen que yo no sé por qué la hacen, pues, o sea, en qué se basaron para hacerla, si es así, pues. ¿Qué es lo que quiero decir? Que yo quisiera que el examen fuera lo más pedagógico posible al escribirlo y a explicarlo, pues. No, digamos, saltar de un lado para otro sin justificar por qué se llegó a eso, o usar un resultado de algo donde ustedes no lo han probado previamente. Porque, como les digo, pues una cosa es hacer la corrección con ustedes al frente, donde usted me diga, no, profesor, esto viene de aquí, fíjese, yo lo hice así, pero brinqué para acá, y ustedes me lo explican allí, que otra cosa, digamos, tratarla de verlo yo aquí en la computadora, pues me resulta, por eso le digo, pues mientras más ordenado y organizado sea el examen, mucho mejor, pues, mucho mejor. Por ejemplo, si ustedes van a usar tablas, bueno, pues, utilizando la fórmula de la tabla, tal, hago esto. Por ejemplo, no es que ustedes van digo, utilizo este resultado, un resultado que ustedes no han probado, pues, pero y que no está ni en una tabla ni nada. Usted tiene que decir, voy a usar este resultado, que este resultado viene de aquí o está justificado en esta tabla o lo que sea, pues. ¿Qué es lo que quiero decir en definitiva? Pues que el examen no presencial, que es como esto, es un examen donde se tiene que ser más organizado, más ordenado y decir de dónde vienen las cosas, pues. Porque a la hora de corregir, yo no soy adivino para saber todo lo que ustedes suponen, pues, o que ustedes asumen. No sé si me explico, pues. Porque tú ves, ¿qué es lo que he hecho yo que no explico? Me pregunto. No, yo preguntaba, o sea, porque por lo menos en ejercicios de distribuciones decimos, cuando vamos a resolver la integral por distribuciones, de repente, bueno, definimos el seno como la función de prueba que pertenece a C infinito en todo R, por decir algo. Ajá. Y yo quería saber si de repente para eso es suficiente para usted o hay que desarrollar un poquito más en cuanto a eso, por ejemplo, pues. No. Si tú vas a utilizar la función de prueba seno, coseno, bueno, ya tú sabes que la función de prueba depende de dónde la vayas a definir, si a soporte compacto o no soporte compacto, y entonces ya tú puedes derivar tantas veces como quieras, para mí es suficiente, pues, decir, voy a utilizar el corchete de distribuciones. Bueno, para usar el corchete de distribuciones voy a tomar una función de prueba phi, que va a ser coseno, seno, lo que sea, depende si es en una integral que vas a calcular, lo que sea. Y entonces, hacer el desarrollo, pues, hacer el desarrollo sin mayor problema. Sí, yo no, lo que no quiero, digamos, fíjate, lo que yo no quiero es exámenes, primero que estén bien numerados. Ustedes arrancan con el ejercicio 1 y quiero que el ejercicio 1, si no lo culminan, no es que van a meter ahí numerar bien las páginas, primero para yo llevar una lógica, ejercicio 1, puedo empezar con el ejercicio 2 en la página 1, pero en la página 2 continúo con el ejercicio 2 para yo también saber, pues, la secuencia que están siguiendo
con los ejercicios. Pueden empezar con el último y terminar con el primero. Pero en cada página, esto es la continuación del ejercicio 2, esta es la continuación del ejercicio 1, para yo saber, pues. Por eso les voy a dar un tiempo también después de que terminen el examen para que ustedes organicen lo que me van a enviar, pues. Ustedes pueden resolver el examen, preguntas aparte. Ustedes pueden resolver el examen, digamos, lo pueden resolver aparte, digamos, y después lo organizan para enviármelo. Pues yo cuando me lo envíen, si quiero que el examen esté claro, nítido y que siga una secuencia, pues. No como a veces en los exámenes vienen y tachan aquí y de repente al final dicen, no, esto es continuación del ejercicio 1, 10 páginas después o 5 páginas después, digamos. No sé si me explico, pues. Ya ahora con un examen que tienen más tiempo, por lo menos tendrán una hora, hora y media o algo, una vez que terminen el examen, para enviármelo y ya enviármelo de manera bien escrita en su secuencia, de manera tal que cuando yo corrija, la corrección sea también más sencilla y nos evitamos así, digamos, que yo les vaya a quitar puntos o algo porque no entendí de dónde saltaron de un lado para otro, de la página 2 a la página 7, sin indicarme. En definitiva, yo quiero los exámenes bien ordenados, pues, bien ordenados. Y bueno, no solamente bien ordenado desde el punto de vista escrito, sino con la lógica y los argumentos que están utilizando para resolver los problemas. Bien, dicho eso, sigamos entonces con aplicación a ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes constantes. Todo esto que estoy viendo hasta ahorita, que voy a ver ahorita, vamos a ver después, a partir de la semana que viene, que cuando estudiemos transformaciones de Laplace, todas estas cosas se van a poder facilitar también. Todo esto que estamos viendo ahorita, cuando veamos transformadores de Laplace, se van a poder facilitar, como les digo, ¿no? Las ecuaciones diferenciales lineales, las ecuaciones diferenciales lineales, o las ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales con coeficientes constantes, resolver los problemas de solución fundamental. Todo eso lo voy a poder resolver bastante fácil utilizando las transformadas de Laplace. Cuando lleguemos allá y veamos las aplicaciones de transformadas de Laplace, estos problemas que estamos viendo ahorita, vamos a ver que los podemos abordar o resolver utilizando transformadas de Laplace. Todo esto lo podemos hacer con transformadas de Laplace. Entonces, lo que pasa es que a veces puede ser mucho más fácil la transformada de Laplace o mucho más difícil de acuerdo a las funciones con las que está trabajando, pues. Entonces, bueno, sigamos con las aplicaciones y sea él un operador diferencial lineal con coeficientes constantes y consideremos la ecuación diferencial LU de X igual a F de X. Fíjense, L es un operador diferencial. Puede ser de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden N, donde F de X es una función dada, donde F está en D' de R, es una distribución dada, y buscamos soluciones U que estén en D'. El problema principal es encontrar una solución particular, porque fíjense, esa es una ecuación no homogénea y ustedes ya recuerdan que la solución de la ecuación 1 es una solución particular de 1 más la solución general de la homogénea, o sea, la solución general de L de U de X igual a 0. Igual a 0. Porque así se buscan las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias no homogéneas. Se escriben como una combinación lineal de la particular de la no homogénea más la solución general de la homogénea. No olviden eso nunca. No olviden eso nunca, que la solución de una ecuación diferencial ordinaria, no homogénea, la solución general va a ser
la solución general de la homogénea más una particular de la no homogénea. Entonces, bueno, el primer problema aquí es lo que pasa es que cuando haga transformadas en Laplace, no todo eso lo mata de una sola vez. La transformada en Laplace me da todo, como veremos cuando lleguemos allí. Bien, entonces la ecuación diferencial L de U de X igual a 0, que es la ecuación homogénea, tienen de prima de R únicamente las soluciones clásicas, ve que están en ese infinito, que se consiguen por métodos elementales, por los métodos que ya ustedes estudiaron en mate 4, en matemática 4. Ahora bien, sea E, que es una distribución que está en D' de R, una solución fundamental, ya usted sabe lo que es una solución fundamental, E reemplazada en la ecuación, ¿no? Eso debe ser igual al delta de Dirac, una solución fundamental de L, y supongamos que existe esa convolución de E con F. F es el término no homogéneo, recuerden quién es F. F es esto que está aquí es F, esto aquí es su F. Entonces, usted hace la convolución y eso me da la solución fundamental de existe. Entonces, esta convolución me va a dar la solución particular. Esto que está acá. Entonces, L de E convolución con F, que es L de E convolución con F. Eso digo, L de E recuerda como es solución fundamental, L de E es delta, y el delta convolución con F es F. Es F. Entonces, este delta son centrados en el origen, en 0. Si fuera delta de A de X, sería la traslación, la trasladada. Sería la trasladada. Entonces, la solución particular va a ser igual a la solución fundamental convolución F, donde F es el término no homogéneo. Eso me da la solución particular. Es una solución particular de 1. Veamos un ejemplo. Entonces, fíjense, el ejemplo es U segunda de X más U de X igual a la Heaviside centrada en 1 por la exponencial, y yo voy a encontrar U de X. Pero fíjense, el operador diferencial es de segunda X cuadrado más 1. O sea, cuando nosotros buscamos la solución fundamental de esta ecuación, o sea, recuerden la solución fundamental que era la E, fue E segunda de X más E de X igual a delta de X. Y nosotros resolvimos esa ecuación de segunda o E segunda de X más E de X igual a delta de X. Eso lo resolvimos, esa ecuación la resolvimos, no sé dónde está, si la resolvimos, no sé en qué clase la resolvimos, a ver si por aquí vamos a ver en qué. Aquí lo tienen, miren, aquí lo tienen, de X cuadrado, aquí K vale 1, fíjense, aquí en el ejemplo 1, la K vale 1, fíjense ustedes, aquí con K igual a 1, fíjense que lo que nos dio la solución fundamental, perdón, el caso en que yo estoy, espérate, vamos a ver cuál caso que yo estoy. El caso en que yo estoy, de cuadrado de dx más 1. Ajá. Ya, espérate, ¿dónde está el ejemplo? Ajá. Ya me dio seno de X, espérate, entonces de cuadrado, aquí hay algo que no me cuadra. De cuadrado, me da seno de X. Ya va a ver, entonces, ¿por qué aquí? Espérate. Aquí, el que está acá,
Acá el operador era, vamos a ver cuál era el operador. El ejemplo de x cuadrado más que cuadrado. Vamos a ver aquí. Aquí el de x cuadrado más 1. Claro, aquí está phi. Claro, me da phi de x igual a coseno y seno. Aquí está. Entonces, aquí está. Esta es la solución. La solución fundamental con k igual a 1. Fíjense. Con k igual a 1. Con k igual a 1. Con k igual a 1. Entonces, fíjense, ya de aquí de la página 6, yo sé que para este operador con k igual a 1, la solución fundamental E de x es h de x seno de x. Por eso es que yo digo aquí, que la solución fundamental de este ejemplo va a ser la solución fundamental, ok, es esta, h de x seno de x. Esta es la solución fundamental por el ejercicio de esa página que vimos anteriormente. Entonces ya sabemos, ya conocemos que la solución fundamental para el operador d cuadrado sobre d de x cuadrado más 1, la solución fundamental es esta. Ya conocemos la solución fundamental. Pero, ¿cuál es el término de no homogéneo? El F es h de x menos 1 e a la menos x. Entonces, para encontrar la solución particular, ¿no? Ambas son causales, por lo tanto, tiene sentido la convolución, esa convolución va a existir, ¿no? Son ambas causales, existe la convolución, y u de x, o sea, la solución particular, va a ser igual a la convolución de e de x, la solución fundamental, convolución h de x menos 1 e a la x. Bien, entonces la convolución es esto. Ustedes tienen una fórmula para hacer convolución, que es esta. Y bueno, ustedes hacen esa integral que no debe ser fácil. Perdón, aquí hacen esa integral. Aquí tienen que integrar por parte. Seno de x e a la menos x de x. Y al integral por parte le da esto. Pero ¿qué es lo que yo les he dicho? Que yo voy a tratar de hacer convoluciones en la medida de lo posible sin utilizar integración. Entonces yo no voy a encontrar esa convolución por integración. Aquí la hago de las dos maneras. La hacemos por integración, pero ya estoy viendo que tengo que hacer una integración por parte, no sé cuántas veces, 2 veces. Se integra 2 veces, fíjense. Tengo que integrar 2 veces para poder encontrar u de x. Tengo que integrar 2 veces la seno de x e a la menos x de x. Tengo que integrar 2 veces. Entonces, yo trato de no hacer convoluciones utilizando integración, sino utilizando las propiedades, digamos, que tengo para facilitar, pues. Entonces, fíjense, ya u de x es esto. Entonces, u' generalizada, fíjense, ya ustedes saben, u' generalizada, seno de x, h de x, seno de x, cuando x vale 0, cuando les dije con h de x se pegan, ahí no hay discontinuidad. ¿De acuerdo? En cambio, el h de x menos 1 con e a la x, e a la x vale 0. E a x vale. Pero en x igual a 1, porque tengo h de x menos 1. Cuando x vale 1, el h de x menos 1 a la izquierda de 1 es 0 y a la derecha de 1 es 1. ¿No? Entonces es 1. Y cuando x vale 1, e a la x es e. Entonces, fíjense, allá hay un salto. Hay un salto de 0 alrededor de x igual a 1, de 0 a e. Entonces, la que experimenta salto es la h de x menos 1 e a la x, alrededor de 1. La h de x, 0 de x, que estoy trabajando alrededor de 0, ahí no hay salto. Por lo tanto,
la derivada generalizada de la X es h de X, seno de X, la derivada, convolución, la derivada generalizada de h de X menos 1 e a la X, que es igual a h de X a la menos 1 e a la X, porque la derivada de e a la X es ella misma, más el salto por la derecha de X igual a 1, fíjate, estoy trabajando alrededor de X igual a 1, por la derecha de X igual a 1, de X igual a 1, e a la 1 es E, y por la izquierda es 0, entonces E menos 0 por el delta 1 de X, y eso es lo que me da. Me queda entonces H de X menos 1 e a la X más E por el delta 1 de X. Por lo tanto, la U' generalizada es igual a U de X más E a la H de X menos 1 seno de X menos 1. Seno de X menos 1. Bien. ¿Por qué eso? ¿Cuánto da? Perdón, U de X, U de, aquí, ¿qué pasó aquí? Seno de X, convolución. Entonces voy a hacer la convolución, fíjense, voy a hacer la convolución, h de X seno de X, convolución h de X menos 1 e a la X, fíjense, h de X seno de X, convolución, voy a utilizar la propiedad distributiva, h de X seno de X, convolución h de X menos 1 e a la X, eso es igual a U de X, que es h de X seno de X, convolución h de X menos 1 e a la X. Entonces eso me queda U de X más h de X seno de X, o el sale fuera, convolución delta 1 de X. Recuerden ustedes entonces que eso va a ser, al hacer la convolución con el delta 1 de X, trasladar la X una unidad a la derecha. Entonces será E por H a la X menos 1 seno de X menos 1. ¿Se entiende esto? Pregunto. ¿Se entiende esto último? Es importante. Sí, profe, sí se entiende. Porque estoy utilizando la propiedad de traslación. Fíjense, el h de X seno de X convolución con E delta 1 de X, estoy trasladando a la derecha, o sea, a la derecha ahora. Entonces tendría h de X menos 1 seno de X menos 1 multiplicado por E, que es lo que tengo allí. O sea, estoy utilizando las propiedades. Bien, voy a la segunda derivada. La segunda derivada generalizada es igual a la primera derivada generalizada. Pero fíjense, ahora en X menos 1, cuando la X vale 1, estoy en el H de 0. Estoy en el H de 0. Y estoy en el seno de 0. Que ahí no tengo saltos. El E, H, X menos 1, seno de X menos 1, alrededor de X igual a 1, no experimenta salto. Eso es continuo. Por lo tanto, la segunda derivada generalizada de X es igual a la primera derivada generalizada de U, más la derivada de esta, que ahora esta es una derivada clásica porque no hay salto. Eso es igual a E, H de X menos 1 por el coseno de X menos 1. Y entonces la U segunda de X la escribo, reemplazo la U' por su valor, que es U de X más E, H de X menos 1 por el seno de X menos 1, lo reemplazo la U' por su valor, más E, H de X menos 1 coseno de X menos 1. Eso me da la U segunda. Por lo tanto, fíjense ustedes, U segunda es igual a menos U de X más H menos 1 de E de X. A ver, ¿por qué esto? Ya que U de X es solución de 2. U de X es solución de 2. Bueno, fíjense lo que utilicé aquí. Fíjense, vean quién es 2. U segunda de X
más U de X, U segunda de X más U de X, es H de X menos 1 e a la X. Recuerden a 2. U segunda más U es H de X menos 1 igual a la X. Entonces, fíjense. U segunda de X, ustedes buscan, entonces reemplazan, fíjense ustedes, en solución de 2, entonces ustedes ponen, vamos a ver el cambio que U segunda más U, H, entonces esto sería, si aquí pongo, espérate, que hay algo que no me cuadra, U segunda, U segunda es esto, U prima es esto, U segunda, U segunda es igual a U más E, ok, entonces, reemplazo, voy a reemplazar, fíjense, voy a reemplazar H de X menos 1, a la X, ya, espérate, no hice la cuenta aquí. Fíjense ustedes tienen que reemplazar, ustedes tienen U segunda más U segunda más U de X igual a H de X menos 1 a la X. A ver. Pero aquí tienen U más. Entonces, si ustedes ponen aquí menos al pasar con más, pero despejen a U segunda. Despejen de aquí a U segunda, fíjense. Despejen de aquí a U segunda. U segunda es igual a menos U de X menos U de X más H de X menos 1. Esa es la U segunda. Entonces, esto U segunda. U segunda es esto. Esto viene de 2. Entonces, tienen U segunda igual a esto. Y tienen U segunda igual a U de X más E a la H de X menos 1. Entonces, restan U segunda generalizada de X. U de X más E a H de X menos 1. Seno de X menos 1 más E a H de X menos 1. Coseno de X menos 1. Lo restan de esta otra que es menos U de X más H de X menos 1. Entonces, restando ambas expresiones para U segunda generalizada, tenemos que dar 0. Eso va a dar U prima menos con el U, perdón, U de X menos con esto, al restar me da más, me queda 2U más E a Heaviside de H de X menos 1, seno de X menos 1, coseno de X menos 1, menos esto que está acá. Y de allí entonces ustedes encuentran a la U de X, que es esto que está acá, directamente. Fíjense, aquí utilizamos el hecho de que la derivada, de que la ecuación diferencial es esta, ¿no? Fíjense, aquí tenemos a U segunda, y por el otro lado, o sea, yo tengo aquí a U segunda, y por el otro, y tengo a U, pero por el otro lado, U segunda es esto que está acá. U segunda es igual a menos U de X más H X menos 1 E a la X. Igualo las dos U segunda, se me van las U segunda a restarla y me queda 2U, me queda esto que está acá, me queda 2U de X más E a la H de X menos 1, esta expresión que está acá. Bien. Y entonces, fíjense, hay una gran diferencia, claro, entre aquí no integré nada, no tengo problema de que me pueda equivocar integrando. Aquí lo único que utilicé fue prácticamente las propiedades del delta para trasladar y más nada. Entonces, es bueno que vean este ejemplo, como les digo, pues,
para calcular la convolución. En uno usé integral y en la otra forma no utilicé integral. Bien, entonces aquí estoy conociendo la solución general de L de B de X0, B de X A coseno de X más B seno de X. Y entonces la solución de mi problema no homogéneo va a ser la solución particular, que es esta que está en el corchete, más la solución general de la homogénea, que es A coseno de X más B seno de X. Entonces ahí tienen ustedes mi solución de la ecuación no homogénea. La particular más la general de la no homogénea. Bien. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. Fíjense ustedes, ahora tengo una ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea, y además la f de x viene dada, la f de x es a soporte compacto, vale 1 si estoy entre menos 1 y 1, y vale 0 si estoy fuera del intervalo cerrado menos 1, 1. Entonces, f es una solución a soporte compacto. Perdón, f es una función con soporte compacto. Eso es importante porque yo necesito, cuando haga la convolución, cuando yo vaya a hacer convolución, necesito que tenga sentido, que esa integral o esa convolución exista. Entonces, bien, fíjense, anteriormente vimos que e a la x es una solución fundamental de menos d cuadrado sobre dx cuadrado más 1. Eso lo vimos acá. Eso lo vimos acá. Eso lo vimos acá. Fíjense, es este. Es menos d cuadrado sobre d de x cuadrado más k cuadrado. K cuadrado vale 1. O sea, menos de la derivada segunda con respecto a x cuadrado más 1. La solución fundamental acá, la e de g, fíjense quién fue la e de g. La e de g, k vale 1. K vale 1. Entonces, la solución fundamental general viene a esta forma. Si tomo A igual a B igual a H, voy ahí, fíjense, me está dando la xi igual a esto que está aquí. Entonces, esto que está aquí. Entonces, esto que está aquí, con k igual a 1, en el caso que estoy ahora trabajando, esta es la solución fundamental. Entonces, fíjense, respondiéndole al amigo que me hizo la pregunta, por ejemplo, en un problema como este, ustedes me pueden utilizar este resultado. Este resultado dice, la solución fundamental, porque yo no les estoy pidiendo calcular. Si yo les pido calcular la solución fundamental, ustedes me lo tienen que hacer completa. Pero en este ejemplo que tengo yo aquí, fíjense, vamos a volver, y a lo mejor esto responde más. Yo quiero resolver esto, entonces ya yo sé, fíjense, anteriormente vimos que la solución fundamental es esta, eso lo vimos. Entonces eso hay que decirlo, pues, por un ejemplo anterior o por un resultado anterior, ya sabemos que la solución fundamental para este operador diferencial viene dado por esto. Si yo les pregunto, prueben que esa es la solución fundamental, ya ustedes pueden usar el resultado. Pero yo no les estoy diciendo aquí que prueben que esta es la solución fundamental. Yo aquí les estoy diciendo
que resuelvan este problema. Entonces ya ustedes utilizan como un resultado el hecho de que la solución fundamental para ese operador es esto, que lo vimos anteriormente de manera general. Entonces, ahí ustedes tienen que decir, bueno, ya sabemos, ya vimos, ya se probó anteriormente que la solución fundamental para ese operador es igual a este que está acá. Y lo usan, no lo van a probar. Otra cosa que ellos dijeran, pruebe que la solución fundamental es esta, Así yo creo responderle un poco a la inquietud de la pregunta anterior. Entonces, ya yo sé cuál es la solución fundamental por un problema anterior. Por lo tanto, como el soporte de F es compacto, yo puedo hacer la convolución de la solución fundamental con la F de X, que es 1 y 0, que es soporte compacto. Entonces, esa convolución ya yo sé que va a existir. Por lo tanto, la U particular va a existir porque la convolución tiene sentido. Es una solución particular de 4. Eso va a tener sentido. Que es muy importante. Bien. Entonces, fíjense, yo quiero hacer la convolución de ella, pero ya yo esto lo trabajé en otro ejemplo anterior. Fíjense, aquí, ¿qué ejemplo lo trabajé? Aquí a la X con la... Vamos a ver, en el 2 creo que fue, ¿no? Sí, aquí fue. Sí, esto fue la convolución de E a la menos X con la G de X. Aquí está, E a la menos X con la G de X. E a la menos X con la G de X. E a la menos X con la G de X. Que es 1, 0. Ya eso lo trabajé. Ya eso lo trabajamos. Bien, entonces fíjense, al hacer la convolución, pero ya calculamos la convolución de esto, que era igual a esto. Así se tiene que la U particular, que es esto, viene dado por esto que está acá. El 1 medio acá. Y la solución general de 4 es la particular más la solución general de la homogénea, que es A exponencial más B, A a la exponencial de X más B a la exponencial de menos X. Bien, ahí está resuelto la primera parte del problema. Bien, otro problema. Ahora fíjese en el otro problema de la ecuación diferencial ordinaria, es de segundo orden, el f de x viene dado como el delta de x más delta segunda de x. Entonces, ya yo conozco una solución particular, de la no homogénea. ¿Por qué la voy a conocer? La voy a conocer porque yo sé ya cuál es la solución fundamental del problema anterior, que es con la exponencial. Fíjense, ya yo de este problema de la parte A, yo sé cuál es la solución fundamental. Aquí viene dada la solución fundamental. Entonces, yo esa solución fundamental la voy a convolucionar con esta otra. Entonces, fíjense cómo la solución particular de la ecuación 5 va a ser la convolución de la solución fundamental conocida, porque ya la conozco del problema anterior y de los cálculos de los problemas anteriores. Ese va a ser E de X convolución, el término no homogéneo de la ecuación 5. Entonces, fíjense, E de X convolución D de X, eso es igual a ¿quién? E de X convolución de X es E de X, más E de X convolución de delta segunda de X. Eso es lo mismo que decir E segunda de X convolución delta de X.
Pero E segunda de X, convolución delta de X, es igual a E segunda generalizada. Entonces, la UP particular de esa ecuación, de la ecuación 5, va a venir por E de X más E segunda generalizada de X. Pero E segunda de G de X más E de X de X menos E segunda generalizada de X, eso es igual a pasar esto para allá y cambiar de signo. Entonces, eso va a ser igual a E segunda generalizada de X igual a de X menos delta de X. Menos delta de X. Porque fíjense, ok. Recuerden ustedes entonces que segunda de X es igual a E de X menos delta de X. Y la particular es entonces igual a 2 veces. Entonces estoy reemplazando la E segunda, fíjense, la particular S de X más E segunda G de X. ¿De acuerdo? Entonces reemplazo la E segunda por E de X menos delta de X. Entonces eso va a ser igual a 2E de X menos delta de X. Menos delta de X. Recuerda quién era E de X. E de X era un medio. E de X era un medio de E a la menos a lo absoluto de X. Entonces el 2 con el de un medio se van y me queda esto. Me queda E de X, E a la menos X menos delta de X. Entonces la solución general de 5 es la solución particular. ¿No? Que es E a la menos X en valor absoluto menos delta de X más la solución general de la homogénea, que es AE a la X más BE a la menos X. Ok. Ahora fíjense, el tercer caso es resolver una ecuación ordinaria, diferencial ordinaria de segundo orden, pero ahora igual a h de x. Fíjense, h de x no tiene soporte compacto. Ahora, fíjense los 3 casos que he estudiado. En el primer caso que estudiamos, las funciones son causales. Esta es causal. Las U son causales. E de X, la solución fundamental es causal y este es causal. H de X menos 1 da 0. Entonces, fíjense para este caso, para el último caso. Ahora tenemos dudas sobre la existencia de la convolución de esta. No son de soporte compacto. Sin embargo, para este operador hemos encontrado otra solución fundamental que es causal, a saber, E1 igual a menos H de X seno hiperbólico de X. Y E1 convolución H de X existen ya que ambos factores son causales, ¿no? E1 es causal, ¿de acuerdo? Y H de X es causal. Entonces, para garantizar yo que esto siempre va a existir, entonces voy a utilizar como solución fundamental la E1 de X igual a menos H de X seno de X. Fíjense, vuelvo y repito. Vuélvanse ustedes a este ejemplo. Y ya regreso a... Vuélvanse ustedes a este ejemplo. A ver, ¿a dónde estoy? Vuélvanse ustedes a este ejemplo. En este ejemplo, nosotros encontramos una solución causal. Fíjense, nosotros encontramos seno hiperbólico menos 1 sobre K, seno hiperbólico de KX. Hiperbólico. Por lo tanto, encontramos a E de X igual a menos 1 sobre K, H de X, seno hiperbólico de KX.
Cuando K vale 1, eso h de menos h de x seno hiperbólico de x. Y la solución fundamental general de L era esto que está acá. Y aquí sí hicimos A igual a B igual a igual a B igual a 1 sobre 2x, digamos. Y entonces aquí llegamos, por esa vía encontramos que el xi de x era igual a 1 sobre 2k e a la menos kx. Esta es la solución fundamental. Pero previo a esto, fíjense, esta no es causal. Fíjense, esta xi de x no es causal. Esta no es 0 a la izquierda de 0. Esto no es 0 en ninguna parte, no sea nula en ninguna parte. Esta no es causal. Xi de x no es causal. En cambio, esta e de x sí es causal, porque esta a la izquierda de 0 vale 0 la e a la x. Entonces, para este problema C, fíjense, para este problema C, digamos, para este problema C, ¿no? Aquí debe ser menos, no más. Ok. Ahora tenemos dudas sobre... Pero L igual a menos D cuadrado más 1. Aquí esto debe ser menos U segunda. Fíjense, aquí hay un problema. Esto debe ser menos U segunda. Ya, debe ser... los ejemplos. Menos U segunda en el A. En el B, a ver... En el B, menos U segunda. Aquí hay un error. Aquí es menos U segunda. Menos U segunda más U de x igual a h de x. Para que el operador sea ese. Hay un error. Aquí va un menos. A lo mejor al volver a... Ahí se ve un menos ahí. Bueno, eso no es más, ese es menos. Menos U segunda de x más U de x igual a h de x. Pero fíjense, ¿cuál fue el problema? Para este operador, yo encontré dos tipos de soluciones fundamentales. Uno con la exponencial, que fue un medio de e a la menos exponencial de x. Esa solución fundamental, como les indiqué arriba, no es causal. Y encontré otra, que era esta, menos h de x seno hiperbólico de x. Esta sí es causal. Y la h de x también es causal, porque es 1 a la derecha de 0 y 0 a la izquierda de 0. Por lo tanto, puedo hacer la conclusión de dos causales. Existe ya que ambos factores son causales. Entonces puedo hacer la particular como la E1 de x como solución h de x. Es una solución particular de 8. Entonces tenemos que eso lo hacemos de esta forma, que es muy fácil. Entonces hacer la convolución. La convolución aquí es muy, aquí podemos hacer la integral fácilmente, porque aquí no vamos a hacer integración por parte, es muy rápida. Entonces menos h de x seno hiperbólico de x, convolución h de x, eso es menos h de x integral entre 0 y x del seno hiperbólico de xi de xi, y resuelvo eso y ya está. Entonces fíjense, están viendo, fíjense en el caso tercero, yo no puedo garantizar que esta convolución existe con la solución fundamental esta, la 1 medio e a la menos x. No lo puedo. Pero sí lo pude garantizar en el caso B. ¿Por qué lo garanticé en el caso B? Porque F es de soporte compacto. Fíjense quién es F. F es 1. Fíjense, F es 1 si estoy entre menos 1 y 1 y 0 fuera de menos 1 y 1. Ese hecho me garantizó que yo pueda tener la convolución de e a la menos valor absoluto de x con esta otra va a existir. Pero esa, la exponencial con esta otra, con la h de x, no va a existir porque la exponencial no es ni a soporte compacto ni es causal. Fíjense, para garantizar que la convolución siempre va a existir,
o la hago entre soluciones causales o la hago entre una causal y una a soporte compacto para que me pueda funcionar eso. Bien. Bien. Sigamos adelante. Pues. Ok, sigamos adelante. Ya con estos tres casos. Vamos a verificar. Okay. Este ejemplo ilustra que para encontrar una solución particular de L de U de X igual a F de X, se impone escoger una solución fundamental E de L adaptada a F en el sentido que esté asegurado la existencia de la convolución de la solución fundamental con el término no homogéneo de la ecuación. ¿Okay? Ese fue el ejemplo que quise poner. Entonces hay que tener mucha atención, que para que mi convolución exista, tiene que ser entre funciones causales o con una que no sea causal, pero que la otra sea soporte compacto. Pero si ninguna de las dos es causales, yo no tengo ninguna garantía de que la convolución va a existir. Entonces, ese ejemplo me aclara la situación. Bien, sigamos adelante. Otro ejemplo. Fíjense ustedes. Resolver el problema de valor inicial U segunda de X más 4U de X igual a G de X. Fíjense ahora, U en A vale 1 y U' en A vale 1. U' en 1, U en A vale 1 y U' en A vale 1. Donde A es un número real y G es una función continua en R. Son dadas, G es continua. De la teoría general de los problemas de valor inicial, sabemos que el problema tiene solución única, U que está en C2, o sea, tiene dos derivadas continuas y diferenciables. En primer lugar, reemplazamos el problema de valor inicial 9,10 por una solución de la ecuación diferencial ordinaria en sentido distribucional. Fíjense. Yo estoy dando un problema, de valor inicial. La X varía entre menos 0, entre menos infinito e infinito. Y los datos U de A y U' de A. Estoy dando los datos en el punto X igual a A, no en el punto X igual a 0. Yo quiero resolver eso en el sentido distribucional. Entonces, para resolverlo en el sentido distribucional, el corchete de la distribución era integral entre menos infinito e infinito. El corchete entre menos infinito e infinito. Bien. Yo voy, entonces, de alguna manera, voy a tratar de ver cómo causalizo a esa, cómo trabajo con funciones causales, pues, con funciones causales. Entonces, sea U de X la solución buscada, entonces yo voy a escribir a B de X, una función causalizada, causalizada, que la pongo alrededor de A, porque las condiciones iniciales del problema lo estoy dando alrededor de A, y busco una solución de la forma, la función de Heaviside alrededor de A por U de X, donde U de X es esta ecuación, la solución de esa ecuación. Entonces, fíjense, es esto. Estoy buscando las soluciones de la forma B igual a H de X menos A, U de X, donde B es una función ahora causalizada. Ya sabemos que B de X es clase C2 en menos infinito A, o sea, ahí vale 0, y también es de clase C2 en A infinito, porque H es de clase C2 y U es de clase C2. Atroz. Entonces, B y B' clásica pueden tener saltos únicamente en X igual a A.
solamente pueden tener saltos en X igual a A. Entonces, fíjense, ¿quién es B' generalizada de X? H de X menos A por U' de X más el salto en A, que es U de A menos 0, me queda U de A, delta de A de X. Pero fíjense quién es U de A. U de A es la condición inicial en A, que es U de A vale 1, U de A vale 1 y U' de A vale 1. Entonces, U de A es 1, U de A es 1, U de A es 1. Entonces, B' generalizada de X es igual a H de X menos A por U' de X más delta A de X. Esa es la primera generalizada. La segunda derivada generalizada es H de X menos A por I segunda. ¿De acuerdo? Derivan ahora la derivada. El salto va a estar en la primera derivada, va a ser U' de A por delta de A más la derivada de delta A de X, que es delta prima de X. Pero U' de A es igual, U' de A es igual a 1. Entonces, U' de A es igual a 1. A 1. U' de A es igual a 1. Pero fíjense, tengo 0 por la izquierda. U' de A es 1 o menos 1. Espérate. Aquí hay un error. Aquí hay un error. U' de A. U' de A es menos 1. U' de A, porque me está saliendo un menos acá. Ajá, U' de A es menos 1. Aquí me dice que es menos 1. Por eso me sale el menos acá. O sea, aquí hay un error. U' de A debe ser menos 1. No 1, debe ser menos 1. Resolviendo el problema de valor inicial, U' de A es menos 1. U' de A, aquí está. U' de A es menos 1. Ahí me equivoco, ahí hay un error. U' de A es menos 1. U' de A es 1 y U' de A es menos 1. Entonces, aquí corrijan, por favor, que U' de A es menos 1. Bien, entonces, reemplazando a U' de A por menos 1, me queda que la B segunda de G, la derivada segunda generalizada de G, va a ser igual a H de X menos A, U segunda de X, menos delta A de X, más delta prima A de X. Multiplico la B' generalizada de X por 4, lo multiplico por 4, me queda 4 H de X menos A, U' de X más delta de A. Y entonces sumo B segunda generalizada de X más 4B de X. Y al sumar eso, me resulta que eso es H de X menos A, U segunda de X, menos delta A de X, más delta prima A de X, más 4 HX menos A, U de X. Saco H de X menos A factor común y me queda U segunda de X más 4U de X, menos delta A de X más delta prima A de X. Pero fíjense quién es U segunda más 4U de X. Entonces me voy a la ecuación original de donde partí, de aquí. U segunda de X más 4U de X es igual a G de X. U segunda de X más 4U de X es G de X. Entonces yo reemplazo a U segunda de X más 4U de X, la voy a reemplazar por G de X. Entonces me queda H de X menos A por G de X menos delta A de X más delta prima de A de X. Y así tenemos el problema de valor inicial reducido a una sola ecuación diferencial. Fíjense, ¿cuál es la sola ecuación diferencial que me queda? La ecuación diferencial que me queda, fíjense, yo partí de aquí, yo partí de aquí,
de un problema de valor inicial, U en A vale 1 y U' en A vale menos 1, es un problema de valor inicial. Y yo esto, al causalizar y con B, haciendo B igual a H de X menos A U de X, transformo este problema en un solo problema, que es igual a este que está acá. A este que está acá. B segunda generalizada de X más 4B de X igual a F de X. A mi F de X, que es A H de X menos A G de X menos delta A de X más delta prima de X. Como segundo paso resolveremos 13. Entonces fíjense, ahora el operador es de segunda con respecto a X cuadrado más 4. O sea, K vale 2. K vale 2 al cuadrado es 4. Entonces ya yo sé del problema anterior, de un problema anterior, cuál es la solución fundamental para ese operador, que era el seno de KX. Cuando era K cuadrado acá, era el seno de KX. Bueno, aquí K vale 2. K vale 2 porque es K cuadrado igual a 4. K vale 2. Entonces, E de X, la solución fundamental asociada a este operador diferencial lineal, es E a la X igual a un medio de H de X seno de 2X. Pero yo no estoy de 0. Estoy trabajando alrededor de X menos A. De X menos A. Entonces, y como el término del lado derecho de 13 es causal, sabemos que B de X es esto que está acá. B de X va a ser igual a E a la X por H de X menos AG de X. H de A de X menos E de X. Entonces voy menos E de X, delta A de X. Entonces estoy haciendo la convolución, fíjense. Estoy haciendo la convolución. E de X con esta menos E de X con el otro, son con los tres, ¿no? E de X con H A de X, G de X, menos E de X con delta A de X, más E de X con delta prima A de X. Entonces, fíjense, hago la convolución, o sea, hago E convolución H de X menos A G de X, E de X convolución delta de A de X, E a la X menos A, delta E de X convolución delta prima de A es E prima convolución, perdón, E prima de X convolución delta A de X. Pero E prima de X delta A de X es el trasladado de la E prima. O sea, es E prima generalizado de X menos A. E prima generalizado de X menos A. Pero E prima generalizada de X a es, fíjense quién es E de X, fíjense quién es E de X. Entonces, al derivar ese E prima, eso me va a dar, se van los dos, me queda H de X coseno de 2X. Por eso es que E prima generalizada de X es H de X coseno de 2X. Aquí hay salto. En la otra no había salto. En la E de X, la E de X no tiene salto. Porque en 0, el seno de 0 es 0 y H en 0 es 0. Bien, entonces esa es E prima generalizada. Entonces de aquí tenemos que B de X es ¿quién? B de X es E a la X convolución H de X menos A de X menos H de X menos A, un medio del seno de 2X menos A menos coseno de 2X menos A. Eso me está dando B de X, que es todo esto que está acá. Bien, para calcular el producto de convoluciones en 14, podemos aplicar las reglas operacionales. Fíjense, lo que me está quedando es esto, E de X convolución H de X menos A G de X. Entonces, para calcular el producto de la convolución en 14, fíjense, vamos a ver si hay alguna duda. Fíjense, yo aquí, E de X menos A, fíjense, ya ustedes saben quién es E de X. E de X es un medio de H de X. Entonces, E a la X menos A es un medio de H de X menos A seno de 2X menos A. Es todo lo que dice acá, ¿no? Todo lo que dice acá. Y E prima de G, ya yo vi quién es E prima de G, entonces eso lo tengo que trasladar en A unidades, entonces eso es menos coseno de 2X menos A. Todo esto que hasta aquí, hasta 14 está claro.
Lo único que no tenemos calculado en 14 es la convolución de E con h de x menos a g de x. Entonces, para calcular el producto de la convolución en 14, podemos aplicar las reglas operacionales de la convolución o usar integración. Pero eso es lo que no hemos querido usar, integración, ¿no? Usar integración es integrar esto. De 14 y 15, entonces es integrado. Ahí tenemos esa integral, miren, esa integral. Esa integral. La integral de convolución se puede evaluar si se conoce de forma implícita a g de x. O sea, si me voy por allí, pues, por ese lado, yo tendría que conocer hago la fórmula de la convolución de e de x, h de x menos a, aquí está. Y veo que aquí el problema está en que para yo hallar esa integral o poder hacer esa convolución, necesito saber quién es g de x. G de x. Por eso dice aquí, la integral de convolución se puede evaluar si se conoce la forma implícita a g de x. Bien. Bien. Entonces, fíjense, como les dije anteriormente, todos estos problemas se van a facilitar mucho. No voy a tener que hacer, no es que van a hacer, se van a facilitar mucho los cálculos y el procedimiento cuando íbamos transformadas de Laplace. Porque la transformada de Laplace es una herramienta poderosa para resolver esas ecuaciones diferenciales. Inclusive ecuaciones diferenciales con coeficientes variables, que son mucho más complicadas que las que tienen coeficientes constantes. Bien, ahora vamos a ver cómo relacionamos una ecuación diferencial ordinaria, una ecuación diferencial ordinaria con coeficientes constantes, L de U igual a G de X. O sea, esta es una ecuación diferencial ordinaria no homogénea con coeficientes constantes. Se puede escribir como una ecuación de convolución. Fíjense, L convolución S, convolución U igual a G. Vamos a ver. Generalmente, una ecuación de convolución, S quiere decir ecuación de convolución. Una ecuación de convolución es la forma f de x convolución u de x igual a g de x, donde f y g son distribuciones, donde f y g, repetí otra vez, donde f y g son distribuciones dadas para la ecuación diferencial anterior, dadas para la ecuación diferencial anterior. F es L de delta, L convolución delta. F es L convolución delta. Eso es L. Entonces, L convolución delta es F convolución UEG, que es eso que está ahí. Si F es una distribución y es de soporte compacto, entonces existe F convolución U. F convolución U. Porque F es una distribución de soporte compacto. Porque F es a soporte compacto. Para todo U que esté en D'. Sea F convolución, el operador convolución. Sea el operador convolución. Entonces una E que está en el espacio de distribuciones, tal que F convolución E es igual a delta, F operador F convolución es igual a delta, se llama una solución fundamental del operador de convolución F convolución. Como F es un operador lineal, la solución fundamental general de F convolución es xi igual a E a la X más B a la X. Como F es un operador diferencial, la solución fundamental general es xi igual a E a la X más B a la X, donde B está en D'. Es la solución general de la ecuación de convolución homogénea P de X igual a 0. Entonces, fíjense, tengo la solución, va a ser la de la homogénea
más la fundamental. Más la fundamental. Denotemos por D' más DR al conjunto de distribuciones sobre R con soporte en R más, con soporte en los reales positivos. Consideremos a 16 en el espacio de prima más DR, es decir, supongamos que F y G son distribuciones a soporte compacto en R más y buscamos soluciones U que estén en D en el espacio de distribuciones de prima más DR. Sea AE una distribución en el espacio de prima más DR, una solución fundamental del operador convolución F. Entonces existe que la convolución de E con G, que es igual a G con la convolución de E, ya que ambos factores son causales, y F convolución E convolución G es igual a F convolución E convolución G. Pero F convolución E, F es una solución fundamental, F es una solución fundamental, perdón, E es una solución fundamental. Entonces quiere decir que F convolución E es igual a delta, convolución G es igual a G. Entonces fíjense, esto quiere decir, esto implica que la U particular de la ecuación de convolución va a ser la solución fundamental, convolución la G. Es una solución particular de 16, ¿no? De 16 que está acá. ¿Dónde está 16? Ajá, la solución particular de acá. Entonces, UDP la fundamental E, convolución G, el término no homogéneo, va a ser entonces una solución fundamental de 16. Y la solución general de 16 es U de X, convolución G de X más B de X, donde BX es la solución general de la homogénea. F de X, convolución B de X igual a 0. Entonces, fíjense, vamos a ver algunos ejemplos de ecuaciones de convolución. Fíjense ustedes, el primer ejemplo, sea la ecuación de convolución H de X, convolución U de X igual a G de X. Aquí la incógnita va a ser U de X, G de X es dada. G de X es dada en D' más de R. Y la función incógnita va a ser la U de X, ¿no? Entonces buscamos una solución causal, U que está en D' más de R, una solución causal. Entonces, mi ecuación a resolver H de X es la Heaviside, convolución U de X igual a G de X. Entonces, si yo derivo, recuerden que derivar en convolución basta derivar un término. Entonces, la derivada H' generalizada de X, convolución U de X, es la G' generalizada de X. Pero recuerden que la derivada de la función de Heaviside es el delta Dirac. Entonces nos queda que H' generalizada de X va a ser delta de X, y al convolucionar con U de X, eso es el delta X convolución U de X. Entonces, al derivar ambos lados, me queda H' generalizada de X convolución U de X igual a G' generalizada de X. Pero recuerden ustedes que delta de X convolución U de X, el delta de X centrado en 0, es un elemento de identidad en el álgebra de convoluciones, pues, en la operación de convolución. Entonces, delta de X convolución U de X me da U de X. Y entonces voy a escribir que la U particular de X va a ser igual a G' generalizada de X. O sea, esa delta de X
convolución U de X es mi U particular. Es una solución particular de 17 y es causal. La ecuación homogénea es H de X convolución B de X igual a 0. Eso implica, derivando, me implica que eso va a ser igual a la derivada del H' del H de X H' convolución B, pero H' de la función de Heaviside es el delta convolución B de X es igual a 0. Porque estoy resolviendo, fíjese, estoy en la ecuación homogénea. Estoy acá. O sea, fíjense, yo derivo, estoy con la homogénea, estoy en H de X convolución B de X. Yo derivé del lado izquierdo, me dio H' de X generalizada reemplazo por la delta de X convolución B de X. Y eso es igual a 0. Pero la convolución de delta de X con B de X, la convolución alrededor de 0 es una identidad en el álgebra de convolución. Entonces, delta de X convolución B de X es B de X igual a 0. Entonces, B de X igual a 0. De modo que la ecuación homogénea tiene únicamente la solución trivial B de X igual a 0. Por lo tanto, 17 tiene solución única en el espacio de las distribuciones de prima más de R, dada por U de X igual a G' generalizada de X. Bien. Entonces, fíjense otro problema a resolver de ecuaciones de convolución. Encuentre U de X, o sea, dada esta ecuación de convolución, H de X cuadrado, convolución U de X, igual a H de X seno de 2X. Encuentre a U de X allí. Entonces, derivando, o sea, voy a derivar la H de X cuadrado, derivando, entonces no tengo que derivar la U, sino derivo la H de X cuadrado, y derivo el otro término a la derecha, o sea, el H de X seno de 2X. Entonces, fíjense, H de X cuadrado es continua con 0. Es continua, ¿no? Cuando X vale 0, la X cuadrado es 0 y la H en 0 es 0. Ahí no hay salto. Y lo mismo pasa con la H de X seno de 2X. Ahí no hay ningún salto. Ahí las dos son continuas. Por lo tanto, derivando allí me queda 2H de X con X, convolución U de X, igual a 2H de X coseno 2X. Ahora fíjense, vuelvo a derivar la 2H de X con X, la 2H de X con X, esa sigue siendo continua, porque en X igual 0, eso vale 0 y la H de X en 0 vale 0. Pero donde hay saltos es en la H de X coseno 2X, porque la H en 0 vale 0 y el coseno en 0 vale 1. Ahí sí hay un salto. Por lo tanto, cuando hago la segunda derivada, la derivada de X me queda 1, por eso se me queda 2H de X convolución U de X. Y del otro lado me queda la derivada clásica, que es menos 4X H de X seno 2X, más el salto, que es 2 delta de X. Porque en 0 se produce un salto. A la derecha vale 2 y a la izquierda vale 0. Entonces, es 2 menos 0, eso es más 2 delta de X. Por lo tanto, tengo esa expresión allí. Volviendo a derivar, tengo la derivada H es H'. Pero la derivada H', estoy volviendo a derivar, fíjense. Al volver a derivar aquí, no tengo problema, porque H de X seno de 2X, esa es continua. Eso es menos 8 H de X coseno de 2X, más la derivada del delta de X, o sea, más 2 delta prima de X. Y la derivada del H' de X,
LHF es delta de X. Eso que tengo aquí. Pero fíjense ustedes, la U particular, entonces fíjense, divido entre 2, delta de X, convolución U de X, me da la U particular de X, al dividir entre 2, eso me queda menos 4H de X coseno 2X más delta prima de X. Es la solución particular de 18. Nuevamente, la ecuación homogénea tiene únicamente la solución trivial, por lo tanto, U de P es la solución de 18, en D' más de R. Alternativamente, podemos primero buscar una solución fundamental causal, E de X, del operador H de X, X cuadrado. ¿Qué quiere decir? De H de X, X cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que H de X, X cuadrado, convolución E de X me da delta de X. Si derivamos a ambos lados, H de X, X cuadrado, ahí no hay salto de discontinuidad, por lo tanto esa derivada es 2H de X por X, convolución E de X derivada de X. Vuelvo a derivar y me queda, tampoco hay saltos aquí en 2H de X, y me queda 2H de X, convolución E de X, igual a la derivada segunda de X. Vuelvo a derivar y me queda 2H' generalizada de X, convolución E de X, derivada de delta de orden tercera de X. Pero H' generalizada es delta. La derivada de la función de diversidad es delta. Entonces eso es 2 delta, convolución E de X, eso igual a 2 E de X. Igual a 2 E de X, porque delta de X es una identidad para la convolución. Y eso igual a la derivada tercera del delta de Dirac. Por lo tanto, E de X es igual a un medio de F tercera de X. Ahora, U de P es igual a E de X, convolución G de X. Pero E de X es un medio de la derivada tercera de Dirac de X. Por lo tanto, E de X es igual a un medio la derivada tercera de G de X. Donde G de X, fíjense ustedes, estoy en este problema, en el problema B, G de X vale H de X 0 2X. Entonces, H de X 0 2X. 0 2X. Entonces, la derivada de esta tercera es lo mismo que escribir de un medio de la delta de X con la derivada tercera de H de X 0 2X tercera. Pero la convolución de delta de X con la derivada tercera me da la derivada tercera, porque el delta de X es identidad en el álgebra de convoluciones. O sea, yo aquí utilizo la propiedad de que es lo mismo la derivada tercera de delta, convolución H de X, seno de X, es lo mismo que escribir un medio de delta de X con la derivada, convolución, la derivada tercera de la otra. Y utilizo el hecho de que el delta de X es una identidad en el álgebra de convoluciones. Por lo tanto, delta de X, convolución, cualquier cosa, me da esa cualquier cosa que está allí. Eso que está allí. Bueno, y ustedes derivan eso 3 veces de forma generalizada. Ustedes derivan eso. La primera derivada es clásica porque no hay salto. Van a la segunda, en la tercera no hay salto y me queda eso que está allí. Eso que está allí. Me queda perfecto eso que está allí. Bien. Entonces, fíjense, de las aplicaciones que hemos visto, las fundamentales, pues, es para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes constantes
y variables y las ecuaciones de convolución. Vuelvo y repito, esto se va a facilitar bastante cuando veamos transformadas de Laplace. Que va a ser una herramienta muy útil para resolver tanto ecuaciones diferenciales ordinarias como las ecuaciones de convolución. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La clase del lunes comenzaríamos las transformadas de Laplace. Entonces vamos a tratar de el lunes de la quinta y el miércoles la quinta. Vamos a tratar de las 4 clases que nos quedarían en la semana 5 y 6, de las 3 primeras clases, dedicarlas a transformadas en Laplace y sus aplicaciones, las transformadas inversas, todo eso. Y la última clase correspondiente a la semana 6, antes de las 7 de ese miércoles, haríamos un repaso general, pues, de todo lo que va para el examen. Bueno, y ya nos veríamos el lunes para comenzar a transformar en Laplace. Y el examen entonces sería el lunes de las 7. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Han tenido práctica? Sí, ¿Sí incluso me dio una prepa. Esta mañana, ¿no? Con Joandri. ¿Aló? ¿Y qué vieron en la Sí, la prepa? preparadora dio una prepa esta mañana. Yo no me pude conectar vieron? porque tenía otra clase, la voy a ver grabada por internet. Ok, está bien. Pero tienen 2 preparadores, ¿no? Porque Joandri da una y este muchacho da la otra. O sea, ¿cómo se considera? Se consideran que han hecho bastante, que han trabajado algo, ¿no? ¿O están las cosas suaves? Bueno, entonces, quedamos entonces, nos conectamos el lunes y cualquier duda, cualquier cosa, bueno, la aclaramos el lunes, pues. Bien, bueno, buenas tardes, feliz fin de semana, y que estudien bastante, pues. Gracias, Nos vemos. profesor. Feliz día. Feliz día, pues. Gracias, profe. Feliz día a Semana. todos. Chao, pues. Feliz día a todos.